Bienvenidos a una nueva historia narrada más. Comenzamos. Estoy impresionado cuánto interés generé por las historias que conté. Primero que nada, quiero aclarar unas cuantas cosas que mencionaron. Hubo muchas personas que hablaron acerca de las escaleras y su encuentro con estas, así que tocaré este tema brevemente aquí, y también incluiré una historia. Vienen en una variedad de tamaños, condiciones, estilos y hasta formas. Algunos están bastante deteriorados, siendo solo ruinas, y en otras ocasiones son nuevos. Recuerdo que una vez me topé con unas que parecían haber sido sacadas de un faro. Eran de metal y espiral, un tanto anticuadas. Las escaleras no suben infinitamente, o más lejos de lo que pueda observar, pero algunas llegan a ser más altas que otras. Como dije antes, imaginen las escaleras de sus casas, como si alguien las cortara y colocara en medio de la nada. No tengo evidencia fotográfica de estas. Nunca se me ocurrió hacerlo después de mi primer encuentro, y no creo que valga la pena arriesgar mi trabajo por una fotografía. Tal vez lo haga en un futuro, pero no prometo nada. Unas cuantas personas expresaron confusión acerca del tipo que se encontró con el hombre sin cara. Para aclarar, cuando el escalador ascendió y alcanzó la cima de este pico, vio otro hombre, en pantalones de esquí nada más. Este era el hombre sin rostro. Siento lo confuso de la redacción de esta historia. Trataré de evitarlo en el futuro. De acuerdo. Tengo nuevas cosas que contarles. En cuanto a las personas desaparecidas, diría que cerca de la mitad de las llamadas que recibo están relacionados con casos de estos. Los otros son llamadas para buscar a personas que han caído por acantilados, quemaduras. No me creerían con qué frecuencia ocurre esto, sobre todo con jóvenes estando ebrios, mordidas por animales o picaduras de insectos. Somos un equipo muy preparado y tenemos veteranos que son excelentes para encontrar personas perdidas. Es esto lo que lo hace tan frustrante cuando no encontramos rastro de ellos, o siquiera el paradero de alguien. Hubo un caso en particular que molestó al resto del equipo, porque sí encontramos rastros del desaparecido, pero solamente nos llevó a más preguntas que respuestas. Un hombre mayor había estado haciendo senderismo solo, en una ruta bastante segura y bien establecida. Más adelante, su esposa nos reportó que no había vuelto a casa desde aquella vez. Aparentemente, el anciano tenía un historial de convulsiones, y su esposa estaba preocupada de que no hubiera tomado su medicamento antes de irse, y que en medio de su camino sufriera una convulsión. Antes de que pregunten, no tengo idea de por qué la mujer pensó que era una buena idea dejar a su esposo caminar por ahí solo, a pesar de su condición, y tampoco del por qué no la acompañó. No pregunto acerca de ese tipo de cosas, porque hasta cierto punto, realmente no importan. Alguien está perdido, y es mi trabajo encontrarlo. Salimos en una búsqueda estándar, y no pasó mucho antes de que uno de nuestros veteranos encontrara pistas. Nos agrupamos y lo seguimos. Desde ahí, nos expandimos para asegurarnos de que estábamos cubriendo todo el terreno posible. De repente, recibimos órdenes por el radio para reunirnos con los expertos, así que fuimos rápidamente. Generalmente, ese tipo de órdenes significa que la persona desaparecida está herida y requiere el equipo completo para sacarlo de forma segura. Volvimos a reagruparnos y vimos al veterano estando parado enfrente de un árbol, con sus manos en la cabeza. Le pregunté a un compañero qué era lo que ocurría, y él solo señaló hacia arriba, a las ramas. No podía creer lo que estaba viendo. Un bastón que colgaba del árbol a unos 10 metros de altura. No había manera de que el anciano pudo haberla lanzado tan lejos, y no había ninguna otra señal de que todavía estuviera en la zona. Llamamos al tipo a gritos, aunque era obvio que no iba a estar allá arriba. Nos habíamos quedado confundidos posteriormente. Aún así, seguimos con la búsqueda, pero nunca lo encontramos. Incluso acudimos con los caninos, pero perdían la esencia del señor cuando se alejaban del árbol. Al final,
Su búsqueda fue cancelada, ya que había nuevas llamadas de auxilio o desaparición a las que teníamos que atender, y a cierto punto, no había mucho que podíamos hacer. La esposa del señor nos llamó durante meses, preguntando si habíamos encontrado a su marido. Cada que llamaba, nos desgarraba el tener que decirle las mismas noticias, que hasta se escuchaba su falta de esperanza en su voz. No estoy seguro de por qué esta misión en específico nos molestó tanto. Creo que fue la improbabilidad de los hechos. Eso, y las preguntas que surgieron. ¿Cómo diablos terminó el bastón ahí arriba? ¿Alguien lo mató y luego lanzó el bastón como una forma de trofeo? Hicimos lo mejor que pudimos para encontrarlo, pero fue casi como un reto a nosotros. Aún así, de vez en cuando, hablamos de ese caso. Los casos de niños desaparecidos son los más desgarradores. No importa bajo qué circunstancias, nunca es sencillo lidiar con ello. Y siempre tememos a encontrarlos sin vida. No es común, pero sí ocurre. Honestamente, he escuchado más este tipo de casos que he experimentado personalmente. Les compartiré unos cuantos casos de los que pienso mucho y que personalmente presencié. Una madre y sus 3 hijos fueron de picnic cerca de un lago. Los niños tienen 6, 5 y 3 años. Ella los cuidaba muy de cerca y, según el testimonio, nunca los perdió de vista. Tampoco vio a alguien más en la zona, lo cual es importante. Terminando el picnic, empacaron sus cosas y se dirigieron hacia el estacionamiento. Ahora, este lago está a solo 3 kilómetros en el bosque y por un camino bien establecido, lleva directo a este. Es casi imposible perderse desde la zona del estacionamiento al lago, a menos que salgas deliberadamente del camino como un imbécil. Sus hijos caminaban enfrente de ella. Cuando escuchó como si alguien los estuviese siguiendo, se dio la vuelta, y en los pocos segundos que le quita la vista a los niños, su hijo de 5 años desaparece. La madre pensó que se desvió del camino para orinar o algo, y le preguntó a los otros 2 sobre el paradero de su hermano. Ambos le dijeron que un gran hombre de rostro extraño salió entre los árboles a un lado del camino. Tomó la mano del niño y luego se fueron en la profundidad del bosque. De acuerdo a su madre, los 2 niños no parecían asustados por lo que pasó, pero que lucían confundidos, drogados, perdidos. Por supuesto, la madre perdió la paciencia en un instante y empezó a buscar desesperadamente por la zona a su hijo. En algún punto, ella comienza a gritar su nombre repetidamente y dice que en un momento pensó que su hijo le respondió. Claramente, no puede irse por el bosque sin rumbo alguno, pues tenía 2 hijos a los que proteger en ese momento. Llama a la policía y nos envían inmediatamente al sendero. Iniciamos la búsqueda. En el transcurso de esta, sospechábamos de la madre. Algo obvio. No es de sorprender que una madre pierda a un hijo a propósito, pero está bastante claro que está completamente destruida por el asunto. Buscamos al niño durante semanas, sumado a la ayuda voluntaria de más personas. Sin embargo, tuvimos que concluir la búsqueda, pero aún así los voluntarios continuaron. Hasta que un día, recibimos una llamada por la radio, informando que encontraron a un chico y necesitaba una extracción cuanto antes. Nos dirigimos a la locación. Habíamos pensado que era un niño diferente en ese momento. Alrededor de unos 25 kilómetros de la desaparición, encontramos el cuerpo del niño que habíamos estado buscando por semanas. No dejó de cuestionarme cómo llegó hasta ese lugar. Resultó que un voluntario que estaba por la zona pensó registrar los lugares en los que nadie más pensaría, en caso de que dé la posibilidad de que alguien haya escondido un cadáver. Llegó a la base de una alta pendiente rocosa y a medio camino observó algo. Miró a través de sus binoculares y, con certeza, encontró el cuerpo del chico, atascado en una grieta. Reconoció el color de la camisa, por lo que se percató que se trataba de nuestra búsqueda pasada. Nos tomó casi 1 hora extraer el cuerpo, y ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos viendo. No solo estaba lejos de donde se vio por última vez, sino que no había manera de que subiera la pendiente por su cuenta. Era difícil de escalar, incluso para nosotros con el equipo necesario.
Un niño de 5 años no podría subirla, lo aseguro. No solo eso, sino que el chico no tenía ningún rasguño. Sus tenis no estaban por ningún lado. Pero aún así, sus pies no tenían heridas, así que no fue un animal quien lo arrastró hasta ese lugar. Su cuerpo mostraba como si apenas llevara 1 o 2 días de fallecido. Todo el asunto fue increíblemente extraño. Más tarde, leímos un informe del forense y se concluyó que se había congelado hasta morir. No había sospechosos y tampoco respuestas. Hasta este día, es uno de los casos más extraños e impactantes que he atendido. Uno de mis primeros trabajos como novato fue rastrear a un niño de 4 años que se había separado de su madre. Este era uno de esos casos en los que asegurábamos que encontraríamos a la persona, ya que los perros habían encontrado una fuerte esencia y daban señales claras de que estaba por la zona. Terminamos encontrándolo entre los arbustos, a unos cuantos metros de donde se perdió. El niño ni siquiera sabía cuán lejos estaba. Uno de los veteranos lo trajo de vuelta. Eso me alegraba, ya que realmente no soy bueno con los niños. Me es difícil hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras mi entrenadora y yo nos dirigíamos a la base, tomamos un desvío para mostrarme uno de los lugares donde tienden a encontrar personas desaparecidas, una laguna escondida cerca de un sendero conocido. Mientras recorríamos por la zona, y ella me mostraba lugares donde ha encontrado gente anteriormente, vi algo a lo lejos. Ahora, en esa área, se encuentra a unos 12 kilómetros del estacionamiento principal. Ese parque está protegido por el Estado, lo que significa que no puede haber ningún tipo de construcción ahí. Lo más similar a un edificio que podrías encontrarte son las torres de vigilancia, o refugios improvisados por vagabundos. Lo que vi estaba construido por líneas rectas. Creo que todos sabemos que la naturaleza rara vez hace figuras sólidas enormes. Le hice notar eso a mi instructora, pero ella no dio respuesta alguna. Simplemente se quedó atrás y me dejó ir a investigar. Estando a unos cuantos metros de la figura, mi cuerpo quedó petrificado. Se trataba de una escalera, en medio del maldito bosque. En el contexto adecuado, sería algo normal. Es solo una escalera, con una alfombra beige y unos 10 escalones de altura. Pero, en lugar de estar en una casa, donde debería estar, está ahí en medio del bosque. Los lados de las escaleras no estaban alfombrados, por lo que podía ver el tipo de madera que se usó. Parecía como un glitch en un videojuego, donde la casa no cargó completamente, y las escaleras fue lo único visible. Me quedé ahí. Sentía como mi cerebro empezaba a acelerarse, para darle sentido a lo que estaba observando. Mi entrenadora se paró a mi lado. Simplemente se quedó ahí, casual, viendo las escaleras como si fuese algo cotidiano en el trabajo. Le pregunté qué carajo estaba haciendo esa cosa ahí. Ella solo soltó una risa. Acostúmbrate, novato, encontrarás muchos así. Me acerqué a las escaleras, pero ella me detuvo tomándome del brazo con fuerza. Yo no haría eso. Me advirtió. Su voz era normal, pero su agarre era sólido. No pude decir nada más que observarla. Vas a verlas todo el tiempo, pero no te las acerques, no las toques, y no subes los peldaños, solo ignóralas. Le cuestioné sobre qué era, pero su mirada se apreciaba que era mejor no hacer preguntas. Lo que quedaba de mi entrenamiento no se volvió a mencionar sobre el tema. Ella tenía razón, ya que en cada 4 o 5 casos solía encontrar una escalera. A veces estaban relativamente cerca de los caminos, otras veces me los topaba cuando estaba a unos 50 kilómetros en el interior del bosque, a mitad de una extensa búsqueda. Por lo general, las encontraba en buenas condiciones, pero a veces parecían como si llevaran años abandonadas. Vienen con una gran variedad de estilos y tamaños. La más grande que he visto parecía haber salido de una mansión. Medía 3 metros de ancho y alrededor de 6 de alto. Intenté hablar de esos fenómenos con colegas del trabajo, pero todos me daban la misma respuesta que mi instructora. Es normal, no te preocupes por eso, no es la gran cosa, pero no te les acerques, y mucho menos subir sus peldaños.
Cuando los novatos me preguntan al respecto, les doy la misma respuesta. Realmente no sé qué más decirles. Espero que algún día alguien me dé una mejor respuesta sobre este asunto. Esta anécdota no es tan extraña y tétrica, pero es un poco triste. Un joven desapareció a finales del invierno, siendo la temporada en la que nadie debería explorar tan lejos. Solemos cerrar rutas para evitar este tipo de cosas, pero algunos siempre se quedan abiertos, a menos que se acumule la nieve y la bloquee. Comenzamos la búsqueda, pero teníamos cerca de una capa de nieve de 2 metros en el suelo, por lo que dimos por seguro que lo encontraríamos hasta la primavera. Y así fue. Cuando la nieve fue esparciéndose, un excursionista nos informó de un cuerpo. Lo encontramos en la base de un árbol, rodeado por una gran cúmula de nieve derretida. De inmediato supe lo que había pasado. Aquellos que esquían o practiquen snowboarding o exploran montañas y bosques, probablemente también saben lo que pasó. Cuando cae la nieve, no se acumula uniformemente debajo de las ramas, sobre todo los abetos, ya que tiene una mezcla de nieve, polvo, aire y ramas. Le llamamos pozos de árbol, y no son tan fáciles de localizar, a menos que sepas qué buscar. Colocamos avisos sobre estos durante el invierno, que hacen saber a la gente lo peligrosos que son. Por otro lado, hay al menos una persona que no lee las advertencias o siquiera darles importancia. A esas personas, usualmente las encontramos hasta la primavera. Mi mejor suposición sobre el hombre de nuestra búsqueda es que quiso tomar un descanso debajo de la base del árbol, sin tener conocimiento del pozo, cayendo de espaldas, apenas con sus piernas de fuera, mientras que el resto de la nieve rodeaba y cubría el hueco. Debido a que la nieve no forma una capa sólida, fue incapaz de liberarse, siendo sofocado. Lo que me asusta era imaginar al tipo de cabeza, luchando por liberarse mientras se hundía más en la nieve. No tuvo una muerte rápida, y tampoco pude imaginarme lo que pasaba por su mente en sus últimos momentos. Muchos de mis amigos, aquellos que no suelen salir a acampar, me han preguntado si he visto a Goatman, el hombre cabra. Desafortunadamente, o afortunadamente, nunca he encontrado algo similar. Sin embargo, hubo una llamada en la que presencié algo parecido, por así decirlo. Recibimos un reporte de una anciana que se había desmayado por uno de los senderos. Al llegar, vimos a su marido cuidando de ella. Se acercó a nosotros para contarnos lo ocurrido. Se había alejado del sendero para observar algo. Seguido de eso, su esposa comienza a gritar. El marido regresó hacia ella corriendo, pero ella ya estaba inconsciente. En nuestro camino al centro de bienvenida en el parque, ella despertó y empezó a gritar. Logré tranquilizarla y le pregunté qué había pasado. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero nos dijo que estaba esperando a su marido cuando comenzó a escuchar cosas extrañas. Lo describió como sonidos de un gato, pero algo no andaba bien. Aunque dijo que no sabía el por qué, se acercó para escucharlo mejor, y se da cuenta de que el sonido se acercaba más a ella. De acuerdo con ella, mientras más se acercaba, más nerviosa se sentía, hasta que descubrió que algo andaba mal. Esta parte del caso lo recuerdo muy bien, pues fue muy rara, que no creo que pueda olvidarlo. No era un gato, era un hombre, que repetía la palabra miau una y otra vez. Solo decía eso, pero no era un hombre. No podría haberlo sido porque jamás había escuchado a uno cuya voz pueda asomar de ese modo. Pensé que mi aparato para el oído estaba fallando, pero no fue así. Lo ajusté y todavía escuchaba su voz. Fue horrible. Él se acercaba, pero no podía verlo, y cuanto más se acercaba, más asustada estaba. Lo último que recuerdo fue una silueta salir entre los árboles. Supongo que fue cuando me desmayé. Quedé perplejo por su historia. ¿Qué clase de persona estaría entre el bosque maullándole a las personas? Después de que bajamos la montaña, le informé a mi superior que iría a registrar la zona,
Me da la confirmación y tomé mi radio. No vi a nadie, así que me adentré más a un lado del camino, tratando de encontrar de dónde pudo haber salido el sujeto. En ese momento, ya estaba a punto de anochecer. Claramente no tenía necesidad de quedarme solo en medio de la nada durante la noche. Decidí dejar la zona, ya que la revisaría el día siguiente. En mi camino a la base, un sonido particular intervino. Me detuve y alcé mi voz, demandando si alguien estaba ahí, se identificara inmediatamente. El sonido fue incrementando, y tampoco se aproximó a mí, pero sonaba igual a como la señora lo había descrito. De repente, el ruido apareció en varias direcciones. Después, poco a poco, iba desvaneciéndose. Posterior a eso, no volví a recibir reportes igual a ese. A pesar de haber regresado a la zona, no se hizo presente ese peculiar maullido. No descarto que pudo haber sido un chico estúpido que quería joder a la gente que pasaba por ese sendero, pero debo admitir que fue aún así extraño. Sé que me extendí más de lo esperado, y me disculpo por eso. Quise contar algunas experiencias de mis colegas, y créanme que son mejores. También aún tengo muchas personales de las que contar, que supongo les gustarán. Pero todo esto será en otra ocasión, y si no les molesta por escucharme mucho tiempo, entonces esperen por más historias. Hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides compartirlo y suscribirte para no perderte más contenido como este. Y no lo olviden, que fluyan los mitos.